Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, que te sorprenden, que te hacen reír y llorar. Mundos que dejan huella en tu vida porque te hacen más humano y más libre. Mundos creados por autores que te llevan de viaje rompiendo las reglas del tiempo y del espacio. En cada libro espera un mundo inagotable, para ti, para mí, para todos. Un mundo que seguirá tras la puerta esperando a que lo revivas siempre que quieras. Ya lo dijo Umberto Eco, cuando leemos un libro no tenemos que preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Yo me llamo Irene Rodrigo y me encanta leer sumergiéndome en el mundo que hay detrás de cada libro y de su autor. Por eso te invito a que te vengas conmigo a una aventura que es emoción, diversión y descubrimiento. El viaje de los libros. Bienvenido a Léeme. A las 6:02, cuando ya estaba acariciando la idea de viajar solo, irrumpe en mi departamento otro pasajero. Es un tipo gordo, de piel cetrina, embutido en un traje de drill que le viene demasiado estrecho. No soy hombre que disimule sus sentimientos, apenas respondo a su sonoro saludo. Me cruzo de brazos y vuelvo la mirada al andén, dándole a entender que me fastidia su presencia. Al gordo, sin embargo, no le intimida mi recibimiento y no tarda en encontrar una excusa para empezar a hablar. Tras el brusco arranque de la locomotora, esboza una sonrisa de circunstancias, disculpando la impericia del maquinista y enseguida, como surgidas al azar, lanza las primeras palabras, los tópicos de siempre, que poco a poco, sin necesidad de que yo intervenga, va enlazando unos con otros. A juzgar por la movilidad de su expresión, el intruso debe ser una de esas personas extrovertidas, ridículamente satisfechas de sí mismas, que confían en un pretendido magnetismo personal y, sobre todo, en la buena disposición de la gente para aceptar el diálogo. Hablar. Quizás este sea el verbo más practicado en cualquier lengua y cultura. Necesitamos hablar para comunicarnos. Hablar con palabras, con gestos, con la mirada. Hablar en uno u otro idioma, en lenguaje de signos, a través de señales de humo, de Morse o de mensajes escritos. Y sin embargo, a veces hablar no nos apetece tanto. Todos hemos sufrido en alguna ocasión a alguien que se empeñaba en hacernos hablar a pesar de que en nuestra cara se leyera perfectamente «No estoy para nadie». Qué sensación más desesperante, ¿verdad? El escritor Javier Tomeo sabía bien cuánto puede llegar a extenuar la cháchara, el hablar por hablar. Y para pedirle al mundo que por favor se callara de una vez, que dejara aunque fuera un poquito de silencio, escribió una novela que ataca directamente a tu capacidad de soportar la crueldad. Hoy en Léeme nos vamos de viaje en tren con Diálogo en Re mayor, de Javier Tomeo. Dos desconocidos se encuentran en el compartimento de un tren en el que ellos son los únicos viajeros. Este es el aparentemente corriente punto de partida de Diálogo en Re mayor. Pero de corriente tiene más bien poco esta novela y nos podemos dar cuenta simplemente leyendo el subtítulo de esta edición. Una conversación destructora a lo largo de un espacio irreal. Dos personajes, un único espacio, una novela en la que lo normal de la vida se va desvaneciendo para dar lugar a lo extraordinario, a lo aberrante y sobre todo a lo monstruoso. Un compartimento de tren acoge a los dos personajes de este libro. Uno va a MM, el otro a ZZ. Tomeo no da muchas pistas sobre cuál es el paisaje que enmarca el peculiar diálogo que se genera entre ellos. A medida que el relato avanza, la luz se reduce y va anocheciendo. El lector puede tener la sensación de haberse embarcado en un tren que viaja hacia ninguna parte, un tren en el que cualquier hecho sorprendente y cruel puede tener cabida. Quiero destruirle como hombre, ese es ahora mi objetivo. Quiero darle incluso una buena excusa para morir, pero no tengo prisa y durante un buen rato permanezco en silencio, recreándome por anticipado en mi venganza. Por fin, en un brusco tirón de locomotora, abre los ojos y se incorpora con aire confuso. Lanza una desconcertada mirada circular y se pasa la mano por la frente. ¿Dónde estamos?, pregunta. Adivínalo. Respondo. Puede que estemos al principio, pero puede que estemos en el fin. Javier Tomeo nació en 1932 en Quicena, un pueblo de Huesca, pero pronto se trasladó con sus padres a vivir a Barcelona.
Desde bien joven le picó el gusanillo de la escritura, así que una vez en Barcelona empezó a escribir novelas del oeste para la editorial Bruguera, bajo el seudónimo de Franz Keller. Tomeo se licenció en Derecho y en Criminología, y estos últimos no fueron unos estudios escogidos por casualidad. Tomeo dijo en una ocasión que los había elegido porque pensaba que le ayudarían a entender mejor los resortes del comportamiento humano, y que así podría crear personajes mucho más complejos y profundos. No cabe duda que Javier Tomeo se adentró de lleno en las inseguridades y en las motivaciones humanas. Y esto nos lo demuestra con Juan, uno de los dos personajes de este diálogo. Juan es un hombre corpulento y hablador que se gana la vida tocando el trombón de varas en una banda municipal. Él parece feliz y satisfecho con su vida humilde y sin grandes pretensiones, pero esto es solo en la superficie. En el fondo, y como todos, Juan guarda ciertas frustraciones a las que no se atreve a mirar porque teme que si lo hace, el decorado de su vida se desmorone. Qué lástima que haya un personaje que no va a permitir que Juan siga siendo un infeliz sin saberlo. Este personaje es el narrador, cuyo nombre no llegamos a conocer. El narrador odia a Juan desde el mismo momento en el que lo ve aparecer por la puerta del compartimento. Este personaje es como una de esas personas que, en cuanto se cansan de su pareja, deciden empezar a hacerle la vida imposible con la esperanza de que sea el otro el que abandone la relación. El problema es que Juan no está dispuesto a dejar de establecer una relación amigable con su acompañante. Así que el narrador decide finalmente pasar a mayores. No solo lo insulta y trata de confundirlo, sino que llega a amenazarlo con una paliza e incluso le roba los pantalones. Y todo empezó con una inocente conversación sobre trombones, que es el instrumento que toca Juan. El narrador llega a convencerlo de que debería arrepentirse de tocar el trombón y pasarse al violín, que es el instrumento que él tocó en su día. En cualquier gremio existen discusiones y piques para tratar de decidir quién trabaja mejor o quién es especialista en meter la pata. Esto también sucede en la música. Todo grupo, banda u orquesta que se precie debe presenciar e incluso fomentar estas saludables pullitas que vuelan de violines a trombones o de clarinetes a contrabajos. Está claro que no podemos conocer todos los chistes sobre músicos que existen, pero ¿qué tal si hacemos aunque sea un pequeño acercamiento? El oboe. La trompa. Yo soy viola. Toco el trombón. Yo soy violinista. El violonchelo. El oboe en principio es un instrumento bastante respetado. Sí que es cierto que para la gente de a pie es un poco un desconocido, pero dentro de la orquesta pues tiene un papel muy importante. Bueno, ¿qué voy a decir yo? La trompa es que es como un intermediario entre el viento y la cuerda, por el timbre que tiene y demás. Supongo que lo ve en un instrumento que más que acompañamiento, a veces es protagonista. Nos llaman, no sé, los retrasados, los atontados. En el momento en el que los trombones vamos a tocar, todo el mundo se gira y hace va a tocar fuerte y no sé qué, ¿sabes? Nos ven como eso, como los más escandalosos. También como los más festeros nos suelen ver. Subidito, porque somos tantos y al ser tantos muchas veces entre nosotros hay mucho pique, ¿sabes? Es ese punto medio entre no ser ni muy empollón ni muy dejado de la orquesta. Entre la cuerda somos los que están, sí, en medio. Entonces ni tienen melodía, ni tienen el bajo donde se pueden guiar, entonces sí que por porcentajes nos solemos perder, es verdad. Ostras, ese dedo de aquí lo tiene y igual es una tontería, pero fíjate tú que este dedo no lo ha doblado bien tal. Pique, a ver, pique sano, por así decirlo, pues con el resto de los instrumentos de viento metal, con las trompas o con las trompetas, de a ver quién toca más. Con trombones, quizás, porque como en fragmentos de carácter más, en algún forte y demás, quizás queremos robarnos protagonismo a veces. Bueno, sí, siempre hay piques con los violines porque siempre cambian todos los arcos. Deja de cambiar arcos, por favor. Un poco quizás con los propios instrumentos de la familia de viento-madera. Porque es cierto que respecto, por ejemplo, a flautas o clarinetes, el oboe le cuesta más tocar piano. Los violines sí que les gusta meterse con nosotros. Con las violas siempre hay pique, porque las violas se les atribuye la personalidad de un poco así responsables, un poco alocadas, ¿no? Nos comemos el pato y ya está, no hay problema. Dentro de los violines están los violines primeros y los violines segundos.
Entonces, son igual de importantes los dos, pero sí que es verdad que los primeros llevan muchas veces la melodía, ¿no? Entonces, dentro de la orquesta es como que va, venga, segundos, que aquí tenéis vosotros la melodía, va, venga, y en los segundos es, va, por fin, ¿no? ¿Qué hacen con una viola cuando se muere? La ponen en el último atril y se queda ahí, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo toca un oboe fuerte? Mec. ¿Cómo toca un oboe piano? Mec. Es como que se escucha aire y después suena realmente igual porque es difícil emitir en piano. ¿Qué diferencia hay entre un mismo atril de violas? Tono y medio y compás y medio de diferencia. Como es un instrumento que a la hora de emitir es a veces duro y en lugar de emitir un pa, a veces emite un pra, pues el típico chiste es que ¿qué le dice un hijo de un trompista a su padre? La primera palabra es prapá en lugar de papá. Pero vamos, a mí gracia no me hace ninguna. Javier Tomeo se crió entre libros de Julio Verne y Emilio Salgari. Más tarde conoció a Poe y a Beckett, pero para él siempre hubo un claro referente, Franz Kafka. Los críticos nunca se cansaron de señalar las relaciones entre Tomeo y Kafka, y nuestro escritor tampoco se preocupaba por rechazar estas comparaciones, aunque puntualizaba: yo ya me parecía a Kafka antes de leerlo. Como su referente, Tomeo practicaba en sus novelas la técnica de la parábola, es decir, presentaba una enseñanza a través de una historia que aparentemente no tenía nada que ver con la lección final. Kafka también practicó esta técnica en sus novelas, como decimos. La más famosa de todas ellas es, sin duda, La Metamorfosis. En este relato, Gregorio Samsa, el protagonista, se levanta un día cualquiera y se da cuenta de que se ha convertido en un insecto. Así que la novela narra la angustia que tanto él como su familia sienten ante este suceso tan inesperado. Nadie quiere convertirse en un monstruo, pero que no queramos ser uno de ellos no significa que no podamos amarlos. ¿Es posible amar a un monstruo? Según Javier Tomeo, sí. Niños con dos cabezas, gallitigres, que eran una mezcla de gallina y de tigre, monstruos con apéndices de más, monstruos a los que les faltan miembros, monstruos por exceso, monstruos por defecto, como el propio narrador explica a su compañero de viaje. Javier Tomeo estaba fascinado por los monstruos. Él creía que expresaban todo ese lado inconsciente del ser humano, nuestras debilidades, esos impulsos instintivos que no nos atrevemos a mostrar porque pensamos que expresan lo peor de nosotros mismos. Pero Javier Tomeo no creía que tuviéramos que odiar a los monstruos. Más bien, por el contrario, pensaba que debíamos amarlos. Por eso el narrador se enfada tanto cuando se entera de que Juan se ha quedado dormido mientras le explicaba sus historias de monstruos. A partir de ese momento, la guerra que le ha declarado al trombonista no cesará hasta que no alcance su máximo punto de violencia. Por suerte, le digo al cabo de un momento, empiezo a encontrar otras compensaciones a la vida. Se acabaron para mí los violines, pero hoy dispongo ya de nuevas maravillas. La gran equivocación de algunos hombres es concentrar todo su entusiasmo en una sola dirección. ¿Qué maravillas encontró usted? Monstruos, respondo. Afirma con la cabeza como si esperase de antemano esa respuesta. Monstruos. Monstruos, en efecto, repito. Mi mundo poco a poco fue llenándose de entrañables criaturas, sirenas, hombres bicolores, árabes incombustibles y prelados acuáticos, por citarle solo algunos. Esta noche, cuando llegue el tren AMM, aprenderá a descubrir otros personajes esperándome en el andén de la estación. Lo que son las cosas, murmura el gordo, entrelazando las manos y haciendo crujir los nudillos. Mientras usted está con toda esa gente, yo estaré con mis compañeros, enseñando nuevos pasodobles. Como todas las novelas de Javier Tomeo, Diálogo en Ra mayor es un texto corto, perfecto para leer durante un viaje en tren. El escritor sabía que en el extranjero a los narradores españoles se los conoce como los oradores que escriben, es decir, utilizan tantas palabras y expresiones que un pequeño relato puede acabar perfectamente convertido en una novela de 1000 páginas. Si puedo utilizar 4 palabras para decir algo, no uso 8, decía Javier Tomeo. Él defendía la economía del lenguaje. Quería que cada palabra estuviera como iluminada por dentro, es decir, que fuera imprescindible y que no se tratara de un simple adorno que está ahí para embellecer el entorno.
A pesar de que escribió muchísimas novelas y relatos, Tomeo fue un escritor poco conocido para el gran público. Él se enorgullecía de sus lectores, quienes, como decía, eran pocos, pero fieles y de calidad. El hecho de que Tomeo fuera algo así como un escritor en la sombra le valió al fin la denominación de artista de culto, como por ejemplo Sixto Rodríguez, un cantante estadounidense que grabó varios álbumes de poco éxito en los 70. Rodríguez renunció a su carrera sin saber que su música estaba alcanzando una popularidad tremenda en países como Sudáfrica o Australia. Solo a finales del siglo XX se enteró de que era famoso, pero aún así Rodríguez pasará a la historia como artista de culto. Su figura inspiró el famoso documental Searching for Sugar Man. Además de la extensión, todas las novelas de Tomeo comparten algo más, sus argumentos fuera de lo común. Por ejemplo, El cazador, una novela cuyo protagonista decide encerrarse para siempre para no verse obligado a ver a nadie nunca más. O Preparativos de viaje, donde un vendedor de sillones giratorios debe encontrar el esquivo país de Benujistán. Estas novelas siempre transcurren en espacios muy pequeños, muy estrechos, incluso claustrofóbicos, unos espacios que han encontrado su máximo brillo en otro arte, el teatro. Si bien la gloria literaria ignoró sistemáticamente a Javier Tomeo, sus obras tuvieron cierta repercusión en un escenario bien distinto, el teatro. Su novela Amado Monstruo fue llevada a las tablas en 1988 en París y un año después se trajo a Zaragoza. Pero ahí no acabaron las buenas noticias. Otras de sus novelas también fueron teatralizadas, entre ellas su diálogo en re mayor. Y tampoco fue en España donde los espectadores pudieron disfrutar por primera vez de esta tragicomedia, sino en Alemania. Pero finalmente en 1996 el Centro Dramático Nacional se decidió a replicarla en Madrid, así que Tomeo pudo por fin ser testigo directo y presencial de la crueldad despiadada de su pasajero narrador. Vamos, no pierda el tiempo. Bramo, ¿no me dijo antes que los trombones alegran el corazón de los afligidos? Le planto el puño a un palmo de las narices y aguardo con los dientes apretados y la respiración contenida. ¿Cómo quiere usted que toque sin instrumento? Musita, retorciéndose las manos. Le agarro por la nariz y se la retuerzo hasta ponerle de rodillas a mis pies. Ese es problema suyo, le digo. Si no tiene aquí el trombón, se lo inventa. Es difícil determinar quién ignoró más a quién, si el mundo literario a Javier Tomeo o si Javier Tomeo al mundo literario. El escritor no se sentía cómodo en los círculos de la alta cultura y para muestra sus propias palabras. Cuando voy a un premio literario y me veo rodeado de esos escritores mediáticos, me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Porque Javier Tomeo prefería estar consigo mismo, escribiendo con las vistas de su patio interior, disfrutando del silencio y acompañado de sus monstruos. Parece como si el escritor sospechara que las personas hablamos más de lo necesario. Y en Diálogo en re mayor intenta hacernos partícipes de esta visión suya. Intenta decirnos que a pesar del exceso de comunicación y el exceso de palabras, las personas cada vez estamos más separadas cuando quizás deberíamos estar más unidas. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores, redes sociales. Las personas podemos comunicarnos con quien sea, cuando sea y desde donde sea. ¿Pero esto nos hace sentirnos más acompañados? Vamos a averiguarlo. WhatsApp y Messenger. Móvil, ordenador, lo que sea conectado. Guardo le cose su Facebook, divertenti. Yo utilizo mon téléphone du matin jusqu'au soir. Todos los sistemas de información que están saliendo en este momento responden un poco a una necesidad social de que toda la información sea compartida. Pensamos que es una cosa que yo soy libre, pero es esclavitud. Tenemos más amigos superficiales. Les gens vont scénariser leur vie, vont montrer la plus belle partie d'eux-mêmes à défaut de vraiment vivre l'instant. Quiere estar en el momento con la persona, hablando, claro, pero también como multitasking, hacer otras cosas. El simulador ideal, ¿no? Como estos videojuegos que salían de que simulaban otras cosas, movidas, como los Sims. Pues este podría ser el perfecto. Y quedarte
encerrado en tu propio espacio y solamente conectando con los demás a través de estas redes. Esto me pasa siempre por el metro, mira la gente que no habla, o sea, mejor que yo lo hago, o sea, aquí no veo a nadie, me pongo con el móvil, pero esto también, que no es tan bonito, o sea, mejor hablar con el tío, la tía aquí a tu lado, hola, ¿qué estás? Unas sonrisas. Je vois des gens, pendant tout le repas, ils ne se parlent pas, ils ne se disent pas un mot, mais ils vont capter l'image pour montrer qu'ils ont passé une soirée exceptionnelle. Podría estar perdiendo un punto de autenticidad, ¿no? Porque todo el mundo queremos proyectar una imagen que no es exactamente fiel. O sea, mejor un libro que el móvil, que el tablet, que el no sé qué, todo eso. El pasajero narrador de este relato está empeñado en destruir a Juan, el trombonista. Lo ridiculiza, le muestra abiertamente su odio y no se cansa de señalar el que para él es su mayor defecto, su afán de superioridad. Pero ya conoces ese refrán que dice que las personas tendemos a ver la paja en el ojo ajeno. Y el lector de esta novela enseguida se dará cuenta de que el egocéntrico, el que tiene más afán de superioridad, no es Juan, sino el propio pasajero narrador. Porque ¿quién sino abomba el pecho o dice que se siente satisfecho de sus propios conocimientos? La relación que se crea entre estos dos personajes es, en realidad, un juego de espejos. El narrador, al ver y detestar los defectos de Juan, el trombonista, en realidad lo que hace es ver y detestar sus propios defectos, porque si él no los hubiera experimentado alguna vez, ¿cómo podría ser capaz de reconocerlos en otra persona? Ya muchos sabios lo han dicho. Las personas criticamos en los demás aquello que vemos en nosotros mismos y que no nos gusta. Apuntamos con un dedo, pero los otros 4 siguen señalándonos a nosotros. Y Javier Tomeo sabía que las personas no somos ni buenas ni malas, ni blancas ni negras. Mis personajes, dijo en una ocasión, nacen de mis carencias. Todos somos, Juan, inocentes y bonachones, pero también podemos ser como el narrador, despiadados y egocéntricos hasta la herida. Aunque desde Aragón, su tierra, se intentó impulsar su candidatura para el Premio Nobel, la verdad es que Javier Tomeo nunca recibió ninguno de los galardones literarios considerados importantes. El escritor fue una persona solitaria que solamente se rodeaba de buenos amigos cuando decidía dejar a sus monstruos de lado durante un tiempo. Odiaba la televisión, quizás porque pensaba que en ella se hablaba demasiado, pero eso no le impedía encenderla. De hecho, le encantaba verla porque le ponía de mala leche y, según Javier Tomeo, para escribir hace falta estar de mala leche. En el año 2013, después de una larga temporada con muy mala salud, el escritor falleció a los 80 años víctima de una infección. Pero se fue de este mundo con una certeza, la de que en todas las generaciones venideras habría un pequeño grupo de lectores curiosos y ávidos de leer sus novelas, porque sabían, como él pretendía, que sus palabras están como iluminadas por dentro. Señor mío, le digo, ya ve usted a qué situación hemos llegado en el poco tiempo que llevamos juntos, pero le aseguro que la culpa de todo lo que ocurre es solo suya. Fue usted quien, sin que nadie le llamase, se metió de rondón en este departamento, cuando tenía todo el tren a su disposición. Un minuto después de estar aquí, quiso arrollarme con su simpatía de verdulero. Con sus aires de triunfador barato, se mostró usted como el más típico representante de esta triste época que me toca vivir. Hizo alarde de lo que más me duele y ofende en los hombres de mi tiempo. ¿Comprende usted? Lo malo mío es que se encontró con un hombre que no siente ninguna necesidad de considerarse un triunfador. Ni siente tampoco la menor admiración por lo que realmente triunfan. Es como si de pronto se hubiese topado con un espejo que le devuelve una imagen mucho menos hermosa de la que usted esperaba o deseaba encontrar. La comunicación parece una herramienta creada para unirnos. Sin embargo, todos podríamos nombrar algún episodio de nuestras vidas en el que las palabras, más que para estrechar lazos, nos han valido para separarnos e incluso han destruido alguna que otra relación. ¿Y los protagonistas de este diálogo se destruirán mutuamente o quedarán tan amigos? ¿Cómo acabará este diálogo entre mayores es una incógnita que solamente tú podrás despejar cuando leas el libro. Sea como sea, con esta obra Javier Tomeo nos lanza una advertencia. El diálogo no es una cosa fácil.
Y para ser cada vez mejores en este arte de conversar, a lo mejor nos tenemos que entrenar en un campo que parece muy distinto y que nos puede parecer también paradójico. Un campo que para Javier Tomeo era lo más maravilloso de este mundo: el silencio. Mi prima me hace dibujar, me sangran los dedos, no me quiere ni pagar, no me da ni un maldito euro y yo tengo mucha hambre. Pero llega un momento en la vida en el que parece que jugar ya no está tan bien visto. De esta manera, el lector va leyendo la novela dando saltos de adelante hacia atrás y viceversa. Algunos de los símbolos de la ciudad también han inspirado películas. Por ejemplo, la famosa película Moulin Rouge, que a su vez está basada en un musical del mismo nombre. En 1984, en febrero, el escritor murió y fue enterrado aquí, en el cementerio de Montparnasse de París, justo en esta tumba, junto a su última mujer, Carol. Quién sabe si en muerte o en vida, en la casilla 1 o en la casilla 9, Cortázar encontraría a su maga particular.